pregunta que tengan o algo que quieran decir, acá abajito tienen un botón que dice levantar la mano. Así que cuando quieran preguntar algo, por ahí podemos organizarnos de esta manera para que por ahí no se interrumpan con los micrófonos. Bueno. Nadia Aramayo, las clases teóricas son grabadas, la profesora las sube a YouTube y las podés ver cuando vos necesites. Cada una ya llenó el formulario para ver en qué clase, en qué comisión de trabajos prácticos está. Bien. A ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver por qué es importante tener una cuenta de Gmail. A ver, vamos a utilizar esto de la método. Levanten la mano quienes tienen cuenta de Gmail. ¿Quiénes sí tienen? La manito de levantar la mano. No hace falta que hagan así, tenemos la manito para levantar la mano. Bueno, veo que la mayoría tiene cuenta. Bueno, por lo que puedo ver, hay muchas personas que tienen cuenta. La recomendación que yo hice en el taller anterior es que si ustedes tienen una cuenta que sea, no sé, Juan Ceney se repiola, se hagan otro, porque los profesores, o sea, estamos en un ámbito de la universidad y es necesario que cumplamos con ciertos criterios, digamos, de institucionales. Entonces, ustedes tienen una cuenta que tiene un nombre así, no sé, Violeta Recapa, nos hacemos otro y ese lo dedicamos para la facultad. Yo les comento, el mío es Violeta C8763, que es mi número de libreta universitaria, mi nombre, entonces ya mis profesores cuando les llega un mail ya saben que es de alguien de la facultad y alguien de la carrera de Ciencias de la Educación. Bien, si alguien no tiene... ¿Puedes repetir? Violeta, ¿cómo? Ahora lo escribo en el chat, por si me quieren mandar bueno. un mail. Igual, ahora van a ver, tenemos una pequeña actividad. ¿Alguien usa Drive? Bajen todas las manitos ahora y les voy a hacer otra pregunta. ¿Saben utilizar Drive? Sí. Sí. Sí, buenísimo. profe. No. Buenísimo. Bien, veo que ahora hay menos manitas levantadas, porque por ahí algunos tenemos, pero no sabemos las herramientas que nos dan. Buenísimo. Sí. Quienes tienen, buenísimo. Y quienes no saben, todavía no se preocupen porque vamos a aprender. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla para que ustedes vean mi unidad de Google Drive. Bien, si ustedes pueden ver, me dicen por el micrófono, alguien que pueda abrir el micrófono y decirme si puede o no. Sí, se puede ver. Buenísimo. Sí, se ve. Bueno, ¿qué es esto? Esta es mi unidad de Google Drive, que es una de las aplicaciones de Google. ¿Ven? Tenemos búsqueda de Google, mapas, YouTube. Cuando nosotros entramos a nuestro mail, iniciar cuenta Gmail, vamos a entrar a nuestro mail. Y acá nos va a aparecer estos puntitos. Y ahí vamos a buscar Google Drive. Miren, estas son todas las opciones gratuitas que tiene Gmail para trabajar. Classroom, Jamboard, blogs pueden hacer, documentos, hojas de cálculo. Van a ver que tienen un montón de aplicaciones de Google. Acá estamos en la que es Drive. Ustedes, quienes están por grupo de WhatsApp, tienen una tarea. Y te van a tener un trabajo práctico. Y en el trabajo práctico van a tener que estar en grupo. ¿Cómo van a hacer para hacer el trabajo en grupo? Acá va a entrar, va a ser esencial que aprendan a usar las herramientas de Google Drive. Esperen que estoy admitiendo todavía a sus compañeras, compañeros. Bien, ¿cómo hago yo para crear un documento? Lo que yo hago es poner acá donde dice nuevo,
documento de Google, y ahí se me va a crear. Ahí se está creando. Si ustedes tocan acá, le pueden poner un título y ya pueden ir escribiendo. ¿Qué es lo importante a la hora de hacer un trabajo práctico? Que ustedes puedan primero identificarse bien. Esto también cuando manden un mail o manden un mensaje. Digan quiénes son, porque nosotras no sabemos y no tenemos por ahí vemos la foto, no los conocemos, no las conocemos, necesitamos que se identifiquen. Digan, hola, mi nombre es, por ejemplo, yo, Violeta Fisteus, soy estudiante de la materia tanto. Y ahí hago mi pregunta, mi pedido, etcétera. Entonces va a ser bueno que se identifiquen. Yo lo que les voy a mostrar es cómo hago yo mis carátulas. Les recuerdo que yo estoy cursando ahora 5º año de la carrera de Ciencias de la Educación, así que como ustedes también soy estudiante y tengo que hacer bien las presentaciones. Bueno, pongo en el margen derecho Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, que esa es toda la descripción institucional. Para quienes sean de filosofía, bueno, ponen profesorado y licenciatura en filosofía. El número del trabajo práctico, y si es que el trabajo práctico tiene algún título, en este caso el mío era un informe técnico, y le puse ese nombre, perdón. Y acá ponen el nombre de la materia. Pueden ponerlo ahí o pueden ponerlo en otro lado, pero está bueno que pongan, también miren, acá en el título yo pongo, esto es una instancia de recuperatorio, trabajo práctico número 2, informe técnico, estas son, yo hago práctica y residencia y pongo mi nombre. ¿Por qué es bueno identificar esto? Porque los profesores y las profesoras tienen a veces muchos trabajos y trabajan en muchas instituciones. Cuando una mejor puede dar información sobre de qué es este trabajo práctico, quiénes son, qué materias, si es en la facultad, para que los profesores no se les mezclen los trabajos. Si el profesor se le mezclan los trabajos, el trabajo ya está identificado. Bien, sigo mostrando. Pongo el logo de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo puedo buscar? Si lo busco en internet. Si no, acá donde dice insertar, pongo imagen, pongo buscar en la web, y acá buscar imágenes puedo poner logo, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJU. No se encontraron. Bueno, algunas otras cosas sí aparecen, pero algunas tan específicas no. Si yo quisiera poner, no sé, acá es para poner imágenes, por ejemplo, escuela, por ejemplo. ¿Ven? Ahí le aparecen imágenes. Eso está bueno como herramienta. Bueno, el logo no aparece, lo buscan de internet, lo descargan y ya lo tienen. ¿Qué ponen después? Identifican al equipo de cátedra. Si ustedes no tienen los datos, es importante que por lo menos el nombre del profesor o de la profesora de trabajos prácticos. Algunos están con la profesora Sofía, otros con el profe Ángel. Bueno, si no saben, le preguntan al profe. La profesora María Rosa es la JTP, perdón, la adjunta de la cátedra es la profesora María Rosa Gutiérrez. Ponen su nombre, no, el nombre completo, su número de libreta, el contacto por si sus profesores quieren hacerle una devolución y el año. Esto sería una carátula lo más completa, tiene todos los datos que necesita alguien para saber de quién es este trabajo y en qué materia está, con qué profesores, quiénes son ustedes, cómo identificarlos, identificarlas, ya sea por el nombre o por el número de libreta, cómo contactarse y en qué año. Estos son todos los datos que son necesarios a la hora de hacer una carátula. Bien. Cuando ustedes tienen el documento, por ejemplo, este documento de acá, le vamos a poner documento problemática educativa. Si ustedes quieren, por ejemplo, no, ¿saben qué? Yo había hecho para
para ustedes otro, a ver, ya lo estoy buscando. Porque vamos a hacer acá un pequeño ejercicio, que esto nos va a servir un montón. Yo acá, ¿pueden ver ahora esta otra pestaña? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Sí. Les va a aparecer mails, taller de Sí. lectura. Le voy a pedir a alguien que escriba, por favor, su mail, su cuenta de Gmail en el chat. Para que yo les muestre cómo pueden hacer ustedes para compartir. Bien, ahí está, Dayana, muchas gracias. Yo voy a copiar su mail. Bien, acá que me aparece, compartir. Hay muchas maneras de compartir. Una de ellas es agregando acá personas y grupos, es decir, yo copio el mail y ya me aparece la compañera. ¿Qué es importante a la hora de compartir? Que ustedes pongan acá lector, comentarista o editor. Si ustedes están haciendo un trabajo en grupo, tienen que poner editor, porque si no, su compañero o compañera no va a poder hacer nada en el trabajo. Solo lo va a poder ver. Entonces, que ustedes cambien de lector a editor, bueno, ya es tiempo que se pierde. Desde que alguien lo crea y lo comparte, tiene que ponerlo en editor. Ahí a la compañera ya le va a llegar la invitación, pero esta no es la única manera. Otra manera de compartirlo es obtener el vínculo. Y acá también es importante que prestemos atención a esto. Acá abajo dice cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Aprietan ahí. Y ahí ya les aparece otro vínculo. ¿Ven? Acá dice lector. No, tienen que poner editor. Ahí se está actualizando y ya está como editor. Yo pongo listo. No, lo que no hizo fue copiar el vínculo. Copiar vínculo. Se copió el vínculo. Y ahora yo se los voy a copiar acá. Y la tarea que ustedes tienen para hacer cuando puedan es, antes que el jueves que viene, yo puse, hola chicos, chicas, en este documento Drive les voy a pedir que me compartan sus direcciones de mail para poder tenerlos en mi agenda. Yo acá voy a agarrar y voy a juntar todos sus mails y los voy a poner en una agenda, cosa de que cuando tengan la clase ya les va a llegar el aviso de que tienen clases. Si yo les quiero compartir un documento, se los comparto por ahí. Cualquier duda me pueden escribir a mí. Y aquí van a ver, escriban su nombre y su cuenta de Gmail. Traten de no borrar, ven ahí, traten de no borrar lo que escribieron otros compañeros y compañeras. ¿Ven? Acá, bueno, ponen unos nombres muy graciosos. Manatí Anónimo, Musaraña Anónima. Bueno, esos son los nombres que nos pone Google para saber que hay otra persona escribiendo. Cuando yo comparto por enlace, cuando yo comparto así como hicimos con la compañera que yo copié su mail, ahí ya me va a aparecer el nombre de la persona. Traten de no borrarlo, así la consigna sí los demás pueden saber. Esto lo voy a justificar. Bueno. ¿Qué hasta ahora alguna duda, alguna pregunta? La pueden ir escribiendo el mail, pueden levantar la manito. Rita tiene la mano levantada, pero no sé si es que le quedó de la actividad anterior o es una pregunta que tiene. Bueno, parece que no. Cualquier cosa me preguntan. Yo voy a... No se olviden de ir escribiendo qué es lo que... escribiendo cuáles son sus mails. Bueno, eso era lo primero que yo les quería compartir sobre
Quería darles una herramienta, porque van a tener que hacer ahora un trabajo en grupo y tienen que ver cómo van a hacer para que todos y todas puedan trabajar al mismo tiempo. Para las personas que estén cursando en aula virtual y tengan los trabajos individuales, ¿para qué les va a servir esto? Les va a servir principalmente para que si la computadora se les rompe, el celular se les pierde, lo que sea, todo queda guardado en el Google Drive. No les va a ocupar espacio en la computadora o en el teléfono. Esa es otra de las cosas que nos van a servir un montón. Pero es importante porque nunca se les va a perder. No importa lo que pase, eso va a estar ahí. Bien. Yo hoy les mandé por el grupo, por los grupos informativos, el texto número 1, que es de la profesora María Rosa Gutiérrez, y es una ficha de cátedra. Voy a volver a preguntar por si hay alguien nueva que no pudo contestarme. Dice Keila si se llena el Drive. El Drive tiene mucha capacidad y si guardamos documentos, pero no saben la cantidad que podemos guardar. Creo que tiene 16 gigabytes, es como un pendrive de 16 gigabytes, así que hasta que lo llenen de documentos va a faltar. Yo lo tengo hace 3 años en la facultad y hasta ahora no se me ha llenado. Tengo videos, tengo textos, tengo plantillas. Hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Ay, a mí sí se me llenó el Drive, me pide comprar como empezar a pagar un plus por almacenamiento, porque tengo muchísimos documentos y también lo tengo de la otra carrera y sí se me llenó, igual que el email. Y antes no pasaba eso. Pero parece que hay una organización en Google de comprar Puede algún ser, premio o algo ¿no? así. Podrías hacerte otro específico para la carrera, aprovechando que estás en primer año y ya empezás con un mail nuevo donde tengas todo lo de la carrera. No me manden sus mails por el chat porque lo importante era que ustedes puedan subirlos al Gmail. Perdón, el documento de Drive. No entendí, Ángeles, ¿en dónde? En el documento de los mails, en el Drive. Qué raro. ¿Será que hay muchas personas escribiendo al mismo tiempo? Veo que acabo de entrar y veo que hay un montón de personas escribiendo sus mails. No sé si estará saturado por la cantidad de estudiantes. Puede ser. Cualquier cosa, después cuando termine el taller yo me voy a fijar de vuelta. Sí, debe ser como dice Sofía, que están escribiendo muchas personas al mismo tiempo. Bueno, lo que vamos a pasar a hacer ahora es ver el texto de la unidad 1. No se olviden que esto es un taller de lectura, así... perdón, acá hay algo que nos dice la compañera Sandra que es importante. Si estamos desde el celular, vamos a tener que descargar el Drive, o sea, la aplicación de Drive, si la queremos usar desde el celular. Desde la computadora no, así que para quienes tengan celular se pueden hacer un espacio porque de verdad esto vale muchísimo la pena ocupar espacio del celular para tener el Drive si no tenemos computadora. Bien. Lo que yo voy a empezar a hacer es compartirles el texto número 1 de esta unidad. Profe, buenas noches. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Yo recién ingreso y por lo que veo, la clase está siendo grabada. El tema es que yo salgo de trabajar a las 19 y por ahí se me complica entrar un poco a horario. Pero quería saber eso, si eran grabadas, como para ver si en algún momento si hay alguna información a primera hora, poder recolectarla después cuando lo puedo ver grabado. ¿Usted la comparte a la clase? Sí, las clases quedan grabadas y las vamos a ir subiendo a YouTube. Así que ya le vamos a estar compartiendo. Ya está el link de la primera clase, ya está subida, pero todavía no lo tengo para compartirlo. Ya se lo voy a pedir a la profe Sofía. Bueno,
¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Qué es lo primero que yo les voy a decir sobre los textos? Es importante que vayamos entendiendo cómo nos acercamos a un texto, ¿no? Porque uno generalmente como que empieza, agarra el texto y bueno, el título y ya está. O a veces apenas el título y nada más. Pero va a ser mejor que vayamos buscando otras maneras de acercarnos a los textos para que ya vayamos teniendo más información sobre ellos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Es reconocer el tipo de texto el que vamos a leer, ¿no? Primero, ¿qué tenemos? Muchos datos, mucha información tiene este texto, ¿no? Dice Universidad Nacional de Jujuy, profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, profesorado y licenciatura en Filosofía. ¿Qué es este? ¿Qué tipo de texto es este? Es una ficha de cátedra. No siempre van a leer fichas de cátedra. Las fichas de cátedra son hechas por sus docentes para que a ustedes les sea más fácil leer. Esto generalmente, las fichas de cátedra se hacen en los primeros años de la carrera, después ya vamos a leer los autores y autoras directamente. Acá, las profesoras de la materia, que en este caso esto es un texto escrito por la profe María Rosa Gutiérrez, las profesoras leen los textos, seleccionan qué es lo que a ustedes les puede servir y lo escriben de una manera mucho más fácil para que ustedes puedan entenderlo. Más adelante los textos van a ser cada vez más complejos, pero es importante que vayamos reconociendo frente a qué tipo de texto nos encontramos. Bien, acá nos dice la materia problemática educativa, ficha de cátedra número 1 y nos da el título. Introducción a los estudios de pedagogía y educación. Bueno, ya nos da una información. Esto es una introducción. ¿Qué se ve en una introducción? Bueno, los conceptos principales, los básicos, que es como la bienvenida a los estudios de pedagogía y educación. Entonces acá tenemos además dos conceptos, pedagogía y educación. Está bueno que ustedes vayan viendo esto porque estos van a ser los organizadores teóricos de este texto. Es decir, que de esto se va a hablar. Podemos seguir viendo el texto y ver los subtítulos. Por ejemplo, tenemos educación. Seguimos viendo para abajo. A ver. Bueno, acá también hay distinciones, ¿no? Vamos viendo, o sea, como decir, ir hojeando, ir viendo, a ver de qué se trata, a ver qué niveles y criterios de análisis. Bueno, función social de la educación. Y al final la bibliografía. Bueno, es decir, que sobre esto va a hablar el texto. Esto ya es una información que me puede dar el texto incluso antes de leerlo. O sea, yo ya puedo saber de qué va a hablar. Bien. Esto nos va a ser muy útil. Otra cosa que nos va a servir muchísimo es que vamos reconociendo, bueno, cuáles son las partes, ¿no? Cómo está separado el texto. Algo más que nos va a servir muchísimo, y esto tienen que ir viendo porque cuando más adelante no van a tener tiempo de hacer esto que yo les digo, o quizás sí, pero tienen que tener mucha organización. Si ustedes aprovechan ahora que tienen textos cortos, imaginen, este tiene 4 hojas nada más. Tómense el tiempo de mirarlos antes, ir viendo y haciéndose las siguientes preguntas. Esto es muy importante para mí que vayan haciéndose. ¿Cuáles son mis ideas previas al respecto? O sea, ¿qué sé de pedagogía? ¿Qué sé de educación? ¿Niveles de análisis? ¿Qué me imagino que puede ser? No hace falta que lo escriban, sino que lo vayan pensando. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Sé algo sobre pedagogía, sobre educación, sobre la función social de la escuela? ¿Sé algo al respecto? Bueno, cuando ustedes se acercan a un texto así, ya van viendo qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué es lo nuevo. Si no saben nada, imaginen, están en un primer año de una carrera. No tienen por qué saberlo, pero es importante que reconozcan desde dónde parten para acercarse a los textos.
Bien, lo que yo les voy a presentar ahora es después vamos a leer el texto. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se puede sistematizar este texto. Ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico, es decir, que a partir de lo que le están leyendo van a tener que ponerse a escribir, van a tener que responder preguntas. Entonces, no es solo copiar y pegar, sino que ustedes puedan de verdad entender de qué se trata el texto con el que van a trabajar. Así que yo les voy a presentar ahora, yo tengo un texto que ahora después se los voy a mandar por los mails, que se llama Manual de Estrategias Didácticas. Y en esta oportunidad vamos a utilizar lo que se llama mapa conceptual. A ver, Leonela Soto, ¿de dónde salen? ¿Cuáles preguntas, Leonela? Porque ya les van a llegar las consignas, creo que a quienes están en el aula virtual ya les llegaron, y a los que están por WhatsApp ya les van a llegar las consignas del trabajo práctico número 1. Ahí van a tener que responder esas preguntas. Y las preguntas que yo les estoy diciendo son recomendaciones para que se acerquen a los textos desde ahí. Bueno, yo estoy ahora acá en el Meet. Quiero que levanten las manitos quienes ya hayan hecho mapas conceptuales. A ver. Profe, Sí, Rita. yo hice mapas conceptuales. Ajá, buenísimo. Bien, veo que muchas hicieron. Esto es algo que generalmente hacemos en la escuela. Ya van a ver que hay otras estrategias de sistematización de texto que son menos conocidas que esta. A veces también nos confundimos entre qué es un mapa conceptual, ¿no? Nos vamos a veces a confundir. Está bueno que sepamos distinguir. Bueno, les voy a leer. El mapa conceptual es una representación de conceptos y sus relaciones. Ay, perdón, voy a volver porque alguien está solicitando entrar. Bien. Es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace que establecen la relación que hay entre ellas. Bueno, acá hay un ejemplo, eso está bueno porque, ay, qué grande está. Acá nos da un ejemplo de cómo es un mapa conceptual, ¿ven? Este es sobre las plantas. Ven que es simple, son conceptos, no están desarrollados los conceptos. Y los conceptos van desde los más importantes o de los más grandes, o sea, de los conceptos que adentro suyo tienen otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de planta implica el concepto de hojas, raíces, tallos, flores, azúcar, que también son conceptos. Se caracteriza por partir de un concepto principal de mayor grado de inclusión, es lo que les decía recién, del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre los conceptos. Es decir, volvamos acá, hay conceptos que se relacionan como de manera descendente, o sea, hacia abajo, unos con otros, y otros que se relacionan hacia los laterales. Por ejemplo, flores con tallos están relacionados entre sí. ¿No? Está bueno porque se puede unir no solamente como de arriba hacia abajo, de lo general o particular, sino también hacia los lados. ¿Cómo se realiza? ¿No? Esto es lo importante. Lo primero es leer y comprender el texto. Se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes, es decir, las palabras claves. Se recomiendan 10 como máximo. Se determina la jerarquización de dichas palabras clave. Se identifica el concepto más general o inclusivo. Se ordenan los conceptos por su grado de subordinación a partir de un concepto general o inclusivo. Subordinados quiere decir que dependen, ¿no?, de un concepto más grande, y los demás están subordinados, dependen de ese concepto más grande. Se establecen las relaciones entre las palabras claves. Para ello es conveniente utilizar líneas para unir los conceptos. Se establecen las relaciones entre la palabra clave,
eso ya lo leí, es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan palabras que no son conceptos para facilitar la identificación de las relaciones. Se utiliza correctamente la simbología, ideas o conceptos, conectores y flechas. A ver, alguien más está solicitando entrar. Bien, vuelvo al texto. En los mapas conceptuales los conceptos se ordenan de izquierda, que son los conceptos particulares, a derecha. ¿Para qué se utilizan? Bueno, ¿para qué nos va a servir? ¿No? Nos ayudan a identificar conceptos o ideas claves de un texto y establecer las relaciones entre ellas, interpretar, comprender e inferir la lectura realizada, promover el pensamiento lógico, establecer relaciones de subordinación e interrelación, insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento, indagar conocimientos previos, aclarar concepciones erróneas, identificar el grado de comprensión en torno a un tema, organizar el pensamiento, llevar a cabo un estudio eficaz, visualizar la estructura y organización del pensamiento. Bueno, miren, para todo esto nos va a servir un mapa conceptual. Esto también les digo, esta es una herramienta que se puede hacer sobre un texto o sobre una materia entera o sobre una unidad que ustedes por ahí, si tienen que ir a rendir, por ejemplo, materias que todas de ciencias de la educación van a tener que ir a rendir psicología general. Cuando tengan que ir a rendir psicología general, pueden ir con esta herramienta y decir, profe, yo traje esto. Acá no hay un concepto desarrollado, son solo palabras. Y acá va a haber una organización para que ustedes no se pierdan, puedan seguir un hilo un hilo lógico para hablar sobre un tema o desarrollar una unidad. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. No, no por ahora. Bien, si hay alguna duda ya saben que pueden levantar la mano, escribirla por el chat. O bueno, si también pueden prender el micrófono. Lo que vamos a hacer ahora es leer la ficha de la materia. Así que les voy a pedir que yo ya hablé demasiado, puedan ahora ustedes pedir la palabra, tomar la palabra, pueden levantar la manito si quieren y yo los voy organizando para que no se pisen entre ustedes. Vamos a leer por párrafos, o sea, hasta un punto y aparte. No se peleen por participar. Yo sé que todas tienen muchas ganas de leer. Voy yo, profe. Buenísimo. Fabiana, ¿no? Sí. Buenísimo, Fabiana. Bueno, introducción a los estudios de pedagogía y educación. Podría decirse que explorar el mundo de la educación en toda su anchura y complejidad y al amparo de propósitos unificadores y totalizadores es entrar en un territorio donde la señalización escasea. Es un área todavía no cartografiada suficientemente. Ricardo Nassif, 1980, Teoría de la Educación. El análisis de la educación es complejo porque el mismo objeto de estudio es difícil de abordar. En el cursado de la cátedra se examinarán algunas cuestiones referidas a la temática con una aclaración. La opción teórica es entender que la educación es un proceso social. Como tal, contiene los objetivos o fines que el grupo esperan sean asumidos por los hombres que la componen. Si bien estos fines pueden ser discutidos o discutibles, parte del reconocimiento que la educación es un proceso que provoca al menos 3 efectos. La formación del sujeto que se educa, por esta, la inclusión en la comunidad y por ambas, el cambio o transformación de la misma sociedad y cultura. Ay, yo escucho. ¿Escuchan voces? Bueno, a ver, yo ahí voy a apagar mi micrófono. Pero el micrófono abierto, profe. Bueno, no sé.
Bueno, quien pueda, no sé, Sandra, si querés probar si funciona tu micrófono u otro compañero o compañera. Bueno, no sé si se me escuchará a mí ahora. No sé Sí, si sirve Sandra, bien mi micrófono. se te escucha bien. Acá podés leer todos los temas. Bien, continúo. Dice, en esta primera ficha se observarán los siguientes temas, más el análisis del concepto educación, más el análisis del concepto pedagógico, más relación entre ambos conceptos, más niveles de estudio de la educación, más educación como un campo de tensiones, más función social que se le asigna a la educación. Buenísimo. Acá sí, vamos a hacer un alto. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿De qué va a hablar el texto? Nos va a hablar de educación, de pedagogía, de la relación entre educación y pedagogía, los niveles de estudio de la educación como campo de tensiones y la función social que se le asigna a la educación. Aprovechen estos momentos de aclaración para saber, bueno, de qué vamos a hablar. O sea, yo tengo que terminar de leer este texto y saber qué es la educación, qué es la pedagogía, cómo se relacionan, cuáles son sus niveles de estudio, por qué se dice que la educación es un campo de tensiones y cuál es la función social de la educación. O sea, cuando ustedes terminen, vuelvan acá y digan, ¿puedo dar respuesta a estos puntos? ¿Aprendí sobre ello? Buenísimo. Sí, continúa, compañera. ¿Continúo? Sí. 1. Educación. La educación es un hecho y un proceso social que la mayoría de las personas vive. Por esto, muchos se sienten habilitados para teorizar sobre ella y analizar los problemas de la educación y la escuela. Lo hacen con una mirada sesgada, tomando como referencia la realidad vivida en alguna etapa de la escolarización. En ese análisis del hecho educativo suelen confundirse niveles, causas y consecuencias, factores intervenientes o dependientes del mismo, y hasta se proponen soluciones universales para situaciones particulares, sin el debido estudio de los tiempos o contextos en los que se surgen determinadas propuestas y sus justificaciones. Bien. ¿Alguien más? Yo, profe, si quiero. Esperen un momento. Perdón. Sí, una compañera había dicho. ¿Profe? Sí, Edith. Sí. Esta descripción justifica partir de la complejidad como característica central de la educación. El concepto educación ha sido definido por diversos autores que hacen foco en algún aspecto de este particular fenómeno. La literatura pedagógica clásica la asume como el proceso de formación y mejora del sujeto basándose, por tanto, en la filosofía como guía en la definición del ideal del hombre para cada sociedad. Por otro lado, hay posiciones teóricas que realizan análisis crítico de la educación relacionándola con lo social, político y económico, que son dimensiones que estructuran objetivamente la realidad que cada persona vive, afectando las posibilidades reales que tenga en cuenta al logro de satisfacciones, así como de consumo cultural. En este análisis vinculado la educación y cultura con las posibilidades económicas, sociales y políticas, se logra develar los condicionamientos de la educación. Estas dos posibilidades de entender el mismo hecho social es una de las primeras dificultades que anticipa la siguiente, que es difícil coincidir respecto de la naturaleza de lo educativo. Otra complejidad que se suma a este breve análisis... Perdón, Edith, ahí hacemos hasta un punto y aparte así pueden leer todos, todas somos un montón así.
le damos lugar a otra compañera. Veo que hay Bien. manitas levantadas, por ejemplo, Sol tiene la mano levantada, no sé si quiere leer, Facundo también, Sandra creo que ya había leído. ¿Andrea? Andrea, si estás hablando se te escucha muy bajito. Quedó negra la pantalla donde estaban pasando el texto. Dice que no se ve nada. ¿Ahí está? Sí. Ahora sí. Hay un micrófono que hace acople. Ahí ya se cerró. Bueno, no sé la compañera que estaba por leer, si quiere continuar. Bueno, profe, continúo. ¿Quedó en estas dos posibilidades, si no? ¿O otra complejidad? Perdón, es que me perdí. Otra complejidad. Ah, bien. Otra complejidad que se suma a este breve análisis se da en el concepto pedagogía, ya que suelen usarse como sinónimos. Sin embargo, no son lo mismo. La biografía sobre la temática distingue pedagogía de educación. La educación es un hecho social que influye sobre los individuos y sobre la misma sociedad, y la pedagogía es la ciencia que estudia ese particular fenómeno. Silvia Gibert, pedagoga argentina, expresa que la pedagogía es a grandes rasgos el campo del saber que se ocupa del estudio de los fenómenos educativos. Otra definición, pedagogía es una disciplina y por eso le compete la teoría, mientras que el fenómeno educativo de naturaleza práctica es el objeto de estudio. Bien, acá entonces, miren, lo que en todo este párrafo podemos ver cuánta información nos está dando. Primero nos habla de complejidad, ¿no?, en el análisis. Después vamos a ver qué es la complejidad. Y después nos dice que pedagogía y educación se usan como sinónimos, generalmente, pero que no son lo mismo, ¿no? Y nos explica, la educación es un hecho social que influye sobre los individuos y sobre la misma sociedad, y la pedagogía es la ciencia que estudia ese particular fenómeno. Ya nos empieza a dar conceptos. Yo voy subrayando acá como para darles una idea de lo que yo considero que es lo más importante. No quiere decir que si ustedes consideran que otra cosa es importante, no puedan subrayarlo, o si creen que no es lo suficientemente importante, no subrayarlo. Si es que yo le voy dando como una guía para que tengamos en cuenta esto. Muchas gracias, compañera. ¿Otra compañera que quiera leer? A ver si Buenísimo, Nadia. Sí, Ricardo Nassif expresa que la dificultad radica en la educación, radica en que la educación se presenta de múltiples maneras, tanto que puede decirse que es multiforme y polifacética, lo que hace muy confusa la tarea de estudiarla, porque la variable del tiempo y el espacio siempre van a incidir y afectar la idea que se tenga de ella. Por otro lado, la objetividad en el análisis está comprometida porque el sujeto que la estudia es autor e intérprete. A la vez, inicialmente se planteaba el hecho de que la educación afecta e influye a la mayoría de las personas, por lo que al hablar de la escuela, los docentes, el estudio o del mismo proceso educativo, cada uno lo hace desde su propia experiencia. Buenísimo, muchas gracias, compañera. Acá también, yo voy marcando las palabras que quizás no conocen, como radica, que quiere decir, que quiere hacer como un énfasis, que la dificultad radica, o sea, como que se centra en que la educación se presenta de múltiples maneras, ¿no? Entonces, radica es como, bueno, se centra, puntualiza en eso. Acá también hay algo que nos va a servir un montón, ir atendiendo a palabras que quizás no conocemos y que son conceptos teóricos. El concepto de objetividad lo van a ver en epistemología
y quizás en pensamiento científico. ¿Qué quiere decir ser objetivo u objetiva en ciencias sociales? ¿Se puede ser objetivo u objetiva? Estas son discusiones epistemológicas que los compañeros y compañeras de filosofía van a ver también, porque la epistemología es una de las tantas ramas de la filosofía, es la filosofía de la ciencia. La objetividad, cuando uno dice yo soy objetivo, o yo soy objetiva en este aspecto, quiere decir como si yo no estoy opinando, estoy dando datos que son verdad. O sea, subjetivo vendría a ser que yo opino desde mi experiencia, desde lo que yo creo, y objetivo es como si yo estuviera separada, mirara desde afuera, ¿no? Y no hiciera ningún juicio de valor o me posicionara a favor o en contra de algo. La discusión sobre si se puede ser objetivo o no, ya los van a dar en todas las materias: pensamiento científico, epistemología, metodología de la investigación. Pero acá, ¿qué es lo que nos viene a decir Nassif? Que es difícil hablar de educación porque la mayoría de nosotros y de nosotras pasamos por el sistema educativo. Quiere decir que ya tenemos ideas, conceptos, experiencias sobre lo que es la educación. Entonces, si yo no sé, pasé una mala experiencia en educación, quizás diga no, porque la educación está todo mal. Si yo fui a una escuela quizás privada donde había ciertas comodidades o donde ningún chico o chica iba con hambre, sin zapatillas, quizás pueda decir, no, la educación sirve, está buena, ¿no? Lo que hayamos vivido nos va a influir a la hora de pensar la educación, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir en este párrafo sobre la dificultad, ¿no? Y la complejidad de entender a la educación. Bien, continuamos. Profe, Sí. la objetividad, entonces, ¿en tu opinión? ¿Cómo, Patricia? La objetividad no es una opinión, ¿sería? Claro, cuando uno habla de objetividad, habla de uno hacer un enunciado, una afirmación o enunciar algo, ya puede ser positivo o negativamente, de algo diciendo como que uno no pone su opinión, no pone juicio de valor, ¿no? Como que yo hablo de esto porque esto es así. No importa quién lo diga, esto es así. Pero no se preocupen porque ya en otras materias van a ir trabajando más el concepto de objetividad. Yo lo marco para que lo tengan en cuenta. Y si no, siempre pueden googlear. Eso, gracias que se inventó Google y ahora podemos googlear todas las palabras que no sepamos e ir buscando los significados que hay. Ya en otro taller vamos a ver cómo googlear de una manera más... que consigamos conceptos que nos sean más útiles a la facultad, es decir, no reducirnos a Wikipedia o al Rincón del Vago, sino buscar en lugares más científicos. Bien, continuamos. Otra pregunta sobre la objetividad. Sí. Pienso que por la objetividad del autor, que él mismo es lo que interpreto yo, que como el autor es el que interpreta, es como un pensamiento propio de esa persona, y por eso es que es multiforme y polifacética, porque parte, o sea, todo lo que él va a enseñar parte de la misma persona por su objetividad. ¿Es algo así? Discúlpenos. Yo lo que creo, para mí a lo que se refiere en este texto es que la educación tiene muchas maneras de ser, ¿no? Cada escuela es diferente y el hecho educativo es complejo, se presenta de diferentes maneras. Es más, piensen, no es lo mismo la educación primaria que la secundaria, que la superior, que la formación inicial, ¿no? Es distinta, es polifacética porque tiene diferentes fases, porque tiene diferentes formas. Entonces, hacer una afirmación sobre algo tan diferente, algo que puede expresarse de tantas maneras, es difícil. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo dar este ejemplo. Toda la música tiene ritmo. O sea, yo estaría hablando de toda la música de todo el mundo y podría decir toda la música tiene ritmo. Y esto es algo objetivo, yo no, es datos, no opinión, ¿no? Esto lo digo yo porque es así. Pero si nos ponemos a ver bien, la verdad que hay música, estilos musicales que no siguen un ritmo o que tienen otras formas de ritmo que son muy diferentes a lo que
a lo que nosotros o nosotras conocemos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a decir que hacer generalidades sobre la educación es muy difícil, porque la educación se da en múltiples contextos, se da no es lo mismo la educación para jóvenes y adultos, la educación para adultos mayores, no es lo mismo la formación para las primeras infancias, ¿no? Es tan diverso el hecho educativo que es difícil generalizarlo y es difícil analizarlo también. No sé si se comprende, Patricia, creo, o si tu pregunta quedó clarificada. Sí, profe, me confundí mucho, no me confundí, sino que yo relaciono por ahí lo que decía, autor estudia, el sujeto que la estudia es autor e intérprete. Entonces, pienso que si el autor que la estudia es un autor y va a interpretar, o sea, va a generar un conocimiento y él mismo lo va a interpretar, entonces, por eso es multifacética, porque cada uno como que va a hacer su propia creación de conocimiento y por eso es que es multiforme y multifacética. Sí, pero en esta frase autor e intérprete quiere decir que al mismo tiempo que la estudia forma parte. O sea, si uno está estudiando sobre educación es porque fue a la escuela. Entonces, estudia algo de lo que es parte también, por lo que pasó. ¿No? Ves que la mayoría de las personas fuimos a la escuela, entonces opinamos desde una experiencia. Somos autores e intérpretes del hecho educativo. ¿Queda más claro ahí, Patricia? Sí, ahora sí. Sí, a lo que va es que él también fue a la escuela, o sea que quien estudia la educación es porque pasó por el sistema educativo, si no, no podría estar estudiando la educación. Entonces, hay una implicancia, es decir, yo cuando estudio algo, también estoy atravesada por mi propia vivencia, por lo que yo pienso, opino, siento sobre la educación. Y ahí está también la complejidad, la implicancia que tenemos con el objeto de estudio de la educación. Yo pensé que hablaba como de los que elaboran los textos, de esas personas, de los creadores, digamos, de los currículos de enseñanza, de un nivel superior, desde ese lado. Acá de lo que está hablando es sobre quienes estudian la educación. Volvamos más arriba. Los pedagogos, o sea, los pedagogos, la gente que estudia la pedagogía, son los que estudian el fenómeno educativo. Entonces, los teóricos de la pedagogía hacen esas teorías, pero en algún momento vivieron lo que están tratando de teorizar. Entonces no estamos hablando acá de quienes hacen los currículos ni nada, estamos hablando de quienes estudian teóricamente el hecho educativo, quienes construyen teorías sobre los hechos educativos. ¿Ahí queda un poco más claro, Patricia? Bueno, no sé si estás... Ah, buenísimo. Bien, ¿alguien quiere leer? Diana tiene el micrófono abierto, no sé si es que querés leer o Diana, Mariana, ¿puede ser? Bueno, no sé si hay alguien que... Ana Ruth levantó la mano. ¿Querés leer? Bel también levantó la mano. ¿Alguna de las compañeras que levantó la mano? Sí, profe. Bueno, Ruth, podés seguir leyendo. Bien. Nos quedamos en la parte que dice, el mismo autor describe, acá. Bien. El mismo autor describe a la educación como un campo de tensiones, refiriendo a la convivencia de fuerzas contrarias en el seno del fenómeno educativo, como si se encontrara en un vaivén. Las tensiones o dualidad dan cuenta de la existencia de ideas diferentes u opuestas en lucha por prevalecer. Realidad, idealidad, individual, social, respeto de la pareja, educador, educando. La tensión se ve entre la libertad, autoridad y en cuanto a la función conservadora, reproductora, renovadora y transformadora.
Buenísimo. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? ¿A dónde se quedó, profe? Disculpe. Sería el punto A, la educación desde el polo realidad idealidad. La educación desde el polo realidad, idealidad, el hecho educativo es real y concreto. Existe y se materializa afectando a las personas en su experiencia individual, pero es ideal en tanto atiende a un fin o meta ideal superior al hombre mismo, en el que están entendidos los objetivos de la sociedad. Bien, buenísimo. Después Entonces dice, acá nos va a decir entonces que hay dos maneras de entender la educación, como algo real, o sea, algo que pasa en la realidad, y también como algo ideal, o sea, como algo, una teoría, ¿no? Que tiene que ver con el fin o esta meta ideal superior, que uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de la sociedad? No sé, como la educación como herramienta de transformación social, por ejemplo. Uno habla ahí de algo ideal, o la educación como camino hacia la liberación del pensamiento. Estamos hablando de algo ideal. La realidad es lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en las aulas. Bien, continuamos. No sé quién más quiere leer. Yo, profe. Buenísimo, Karina. La educación desde el polo individual social. Es personal porque a cada uno de los sujetos le ocurre y no es posible transferir los efectos y logros de la educación, pero al mismo tiempo es social. Por un lado, sufre las influencias del medio en el que se concreta, las presiones económicas, sociales, políticas, la afecta y al mismo tiempo el sujeto educado influye en la vida y construcción de la sociedad. Buenísimo. Acá entonces nos está dando otra de las tensiones que hay, ¿no? O sea, la educación es un fenómeno social, pero al mismo tiempo es una experiencia individual que cada uno y cada una de nosotras vivió y que es único y cómo lo vivió cada persona, ¿no? Pero al mismo tiempo, todos y todas pasamos por la escuela y la política y la economía, todo influye en la educación. Y nosotros y nosotras como actores sociales también podemos influir en la educación, pero la educación también nos influye, o sea, es algo macro social y también es algo micro individual. Lo importante es que estas tensiones demuestran que la educación no es solo una cosa, no es que es o algo solo individual o algo solo social, ¿no? O es algo solo ideal o algo solo real, sino que es las dos cosas que están en tensión, conviven. Bien, continuamos. ¿Alguien quisiera leer? ¿Alguien está hablando? ¿Se escucha muy bajito? Sí, yo. Bien, Ángeles. La relación entre el educador y el educando, autoridad y libertad. Es claro que la acción del docente se percibe a través de acciones impuestas sobre los educandos, que deben someterse por las órdenes que recibe. Y al mismo tiempo, la educación genera el desarrollo de capacidades que posibilitan actuar con autonomía. Bien, muchas gracias. Acá vamos a hablar de educador y educando. Y es importante que nos vayamos apropiando de los conceptos. Acá vamos a tratar de no decir los chicos, ¿no? O los niños o los adolescentes, sino decir las estudiantes, las alumnos, alumnas, los educandos, educadores, profesores, docentes. Tratar de hablar con el vocabulario específico y escribir con las palabras justas, porque estamos en un contexto que requiere, o sea, en la universidad, y tenemos que ya dejar de hablar como hablamos cotidianamente para poder apropiarnos de este lenguaje universitario y este lenguaje científico inclusive. Entonces, acá, por ejemplo, si ya ponemos docentes y estudiantes, acá tenemos otra forma de hablar de estos dos actores de la educación, que es educador y educando. Y en cuanto a la autoridad y la libertad, acá también hay una disputa, una tensión. Por un lado está la libertad de cada sujeto, ¿no?
que como recibe educación tiene herramientas para liberarse, pero al mismo tiempo tiene que obedecer o, como dice acá el texto, entre comillas, someterse a las órdenes que recibe desde quienes lo están educando. Bien, continuamos con esta última tensión. Alguien había levantado la mano, me acuerdo, pero no sé, ahora se me perdió. ¿Alguien quiere o...? Estefanía, no, ella abandonó la reunión. Alguien, no sé, Ángeles, Facundo, ¿algún varón? ¿Leyeron todas las compañeras mujeres y todavía no escucho la voz de ningún varón? Verónica Vergara levantó la mano. Verónica, ¿querés leer? Hola, profe, sí. Buenísimo, Sí, continuamos. Porque estoy con auriculares y tengo el celular. Buenísima. Así que un poquito la pantalla porque no tengo compu. ¿Agrando? Uy, me fui demasiado. No, estaba bien. Estaba bien. Ah, bueno. Yo lo agrandé. Porque estoy leyendo. Ahí, no. ¿Ahí está? Ahí está bien. Genial. Sí. La función de la educación desde el polo de la reproducción y transformación, el primer término, la conservación o reproducción, refiere a lo que es necesario mantener en la memoria de un sujeto o de un grupo social. La transformación, por otro lado, implica activar la capacidad del cambio y el cambio y actualización que se lleva creciendo y desarrollo de la sociedad. Esta tensión puede ser entendida también desde una mirada sociológica. La función de la reproducción no puede ser vista sin tener en cuenta que la persona no es solo espíritu, sino que está ser vista sin tener en cuenta que las personas... Ay, ¿qué estoy leyendo? Leíste de vuelta lo mismo, sino que está atravesada. La mueva la imagen, disculpen. Sino que está atravesada profundamente por la estructura del entorno. La reproducción lleva al ser insertarse casi pasivamente en el ámbito social preestablecido por las condiciones y objetivos de la realidad. Mientras que en la renovación o transformación explica una decisión política que lleva a la superación de las acomodaciones pasivas. Bien. Esto acá es muy importante, porque esto les va a servir para sociología de la educación también. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos conceptos sumamente importantes. La reproducción, que ustedes van a después ver la teoría de la reproducción social, y después tenemos transformación. Sí, acá está de vuelta. Se fue la imagen. ¿Ahí está? Ahí está. Sí. Y después tenemos la transformación, y que es algo que vamos a ver sobre todo en las pedagogías de la liberación, en las pedagogías críticas, con Paulo Freire, Giroux, Apple, que son autores que van a ver en la carrera, se los aseguro, que lo van a ver después. ¿Qué son las teorías de la reproducción social? Nos van a decir que la sociedad se reproduce con sus desigualdades, con sus condiciones, es decir, que hay mecanismos como por ejemplo la escuela que sirven para reproducir, o sea, volver a producir constantemente o conservar ciertas características de la sociedad para que las sociedades no cambien y se mantengan estáticas. Es decir, pensar sobre todo en las estructuras de poder, es decir, que haya poderosos y débiles, que haya gente que es dueña de las fábricas y otra que sea solamente obrera, que haya pobres y ricos. Esas estructuras dadas por el entorno o en el entorno, que es lo que dice Nassif,
que muchas veces tienen que ver con condiciones de desigualdad, o por ejemplo, no sé, el machismo, el racismo, la xenofobia, nos van a decir que son como estructuras que se reproducen socialmente. Es decir, que a cada generación que vuelve la acomoda pasivamente. Pasivamente es como que uno sin hacer ninguna acción vuelve a reproducir lo que ya está establecido socialmente. En cambio, la transformación, pensar en la escuela como transformadora, es que la escuela nos brinda herramientas para el cambio social y la transformación, sobre todo, de la educación y del contexto en el que vivimos. Entonces, por un lado, la escuela tiene que darnos las herramientas, o sea, nos tiene que dar todo una acumulación, digamos, de conocimientos producidos históricamente, como la matemática, la lengua, la historia, la geografía. Nos tiene que dar, ¿no?, ese conocimiento social. Tiene que darnos, tiene que mantener, que conservar cierto capital cultural, que eso ya lo vamos a ver, que viene siendo producido a lo largo de la historia. Pero también nos debería dar herramientas para el cambio social. Pero entonces acá aparece esta tensión, porque está lo que debería y lo que podría ser, que es la parte ideal pedagógica, ¿no?, también sobre las teorías, pero también está la parte real, que es lo que ocurre en las aulas. Y ahí es tarea de los pedagogos, las pedagogas, de analizar qué es lo que ocurre. Bueno, seguimos leyendo a ver si podemos terminar de leerlo. No sé qué más quiere leer. ¿Qué significa decisión política cuando habla de transformación? ¿Se refiere a los gobiernos, a cuando entra un nuevo gobierno? Sí, las decisiones políticas. Piensen que la educación acá en Argentina en su mayoría es pública y depende de las decisiones políticas que se tomen. Después ustedes van a ver que los currículums escolares, es decir, las materias, la formación todo depende del Estado, o sea, hay decisiones políticas. Por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad fue una decisión política, ¿no? Brindar una herramienta tecnológica a las estudiantes. O sea, acá vamos a ver, y ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera en Ciencias de la Educación. No tengan miedo a la palabra política. ¿Por qué? A veces vamos a hablar de política partidaria, a veces vamos a hablar vamos a hablar de la política como leyes, como decretos, como implementación de políticas sociales, educativas, y a veces vamos a hablar de política como ideología, como posicionamiento personal. Así que van a tener que acostumbrarse. Yo sé que para algunas la palabra política no tiene como un significado muy positivo, pero la vamos a seguir viendo y van a ver cómo la política va a ser también una herramienta y es algo fundamental, y que tanto ustedes como yo y como todas y todos somos actores políticos por el mero hecho de haber nacido en una sociedad. Pero eso ya lo vamos a ir viendo. No sé si queda un poco más clara la pregunta que habías hecho. Pero cuando así te lleva a la superación de las acomodaciones pasivas. ¿Qué significa eso? O sea, no puedo relacionarlo. Superación de las acomodaciones pasivas. Bien. ¿A qué se refieren con acomodaciones pasivas? Recuerden que estamos viendo esta tensión reproducción-transformación. Y lo que yo les decía de cómo la sociedad se va reproduciendo, o sea, cada nueva generación va reproduciendo lo que aprende de la anterior. La acomodación pasiva es dar por aceptado todo. Todo lo que hay en la sociedad es así. Eso es acomodarnos pasivamente. Decir, bueno, la sociedad es injusta. Bueno, hay pobres y ricos. Bueno, ¿existe el machismo? Bueno. No es una acomodación pasiva. No, la gente, digo, quizás uno dice, bueno, yo entiendo que la sociedad es injusta, pero tampoco puedo hacer nada al respecto. Ahora, esta otra tensión de la transformación es como la escuela, la educación, puede tomar esta decisión política. En este caso tiene que ver en diferentes niveles, que son los niveles de análisis que vamos a ver más adelante. La decisión política puede ser, digamos, desde el lugar de un docente, desde la directora de una escuela, desde
un gobierno provincial o un gobierno nacional, ¿no? La decisión política viene en diferentes niveles. Pero cuando hablamos de acomodaciones pasivas, hablamos también de cómo la escuela a veces nos plantea todo el tiempo certezas y no preguntas, o a veces quizás no nos plantea la posibilidad de pensar de que las cosas pueden ser diferentes y que somos nosotros y nosotras quienes podemos hacer que las cosas sean diferentes. Estas acomodaciones pasivas tienen que ver con no criticar lo que está establecido. El mundo es así, y es así desde que el mundo es mundo y nada va a cambiar. Bueno, eso es acomodarnos pasivamente. ¿Ahí queda un poco más claro? Sí, es como dice la zona de confort, algo así. ¿Cómo, perdón, no pude escuchar? Sí, le entendí, profe. Gracias. Buenísimo. Bien. Como hizo la compañera de detenerme para decir que no comprende, por favor, todos, todas, cuando haya algo que no entienden, me paran, me dicen, profe, no entiendo esto, esta frase, esta palabra, ¿qué quiere decir? No tienen por qué saberlo y yo estoy acá para poder aclarárselos. Así que cuando lo sientan necesario, me lo dicen y paramos y lo explicamos. ¿Alguien quiere seguir leyendo, por favor? Sí, profe. Dice, Buenísimo. este permanente movimiento le brinda a la educación otra característica, la dialéctica, porque ambas funciones coexisten dentro de ella. Es necesario advertir que las tensiones o exigencias que mueven a la educación son parte de ella, y cada uno de los polos se acentúa en función de las demandas sociales y políticas según los diferentes momentos históricos que transcurren. Bien, muchas gracias. Yo acá marqué la palabra dialéctica porque se van a cansar de leer y de escuchar sobre la palabra dialéctica. La dialéctica forma parte de la teoría marxista, que esto lo van a ver en sociología, en economía, ya lo van a ver. La dialéctica tiene que ver con dos opuestos, ¿no? Que son estos campos de tensiones que veíamos, ¿no? Un opuesto, algo que plantea una cosa y algo que plantea todo lo contrario, por ejemplo, la reproducción y la transformación, y cómo estos dos aspectos se relacionan y coexisten, incluso podríamos decir que se necesitan uno del otro, ¿no? La dialéctica tiene que ver con un proceso de, Marx lo va a explicar como un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Algo que se necesitan. Para que haya un positivo tiene que haber un negativo. Se necesitan, están relacionados y forman parte de lo mismo. Bien. Así como las clases presenciales y las clases virtuales. Bueno, eso lo podríamos analizar más como un lado del contexto, pero recurramos sobre todo a lo que nos va a decir el texto, ¿no? Teníamos esto de reproducción, transformación, si tiene que haber autoridad o libertad, si es individual o social, si es realidad o idealidad. Acá tenemos ciertos polos que ya nos está dando la profesora en relación al autor Nassif. Profe, ahí cuando Sí. habla de relación entre ambos conceptos, la relación sería, o sea, una de las características sería la complejidad y otra característica sería la dialéctica. ¿Eso es lo que relaciona ambos conceptos? Sí. Es complejo porque uno puede decir, ¿cómo puede ser que la educación sea dos cosas que significan lo opuesto, lo contrario una de la otra? ¿Cómo puede ser que la educación sea tanto autoridad como libertad, tanto reproducción como transformación? ¿Cómo puede ser que algo sea las dos cosas? Entonces, de ahí radica la complejidad del hecho educativo. Sí, cuando yo salgo, no se ve porque yo vengo para el Meet, pero cuando vuelvo ahí ya lo van a poder ver de vuelta. Yo veo que tienen las cámaras apagadas, pero también vengo para ver si es que alguien quiere leer. Ya nos queda poquito. ¿Quién quiere leer? ¿Algún compañero o compañera? Hay manos levantadas. Sandra, te doy la palabra para que puedas seguir leyendo. Nos quedamos en niveles y criterios de análisis. Sí, ahí mismo. Bien. Ricardo Nassif dice que la actividad educativa es incomprensible
sino se la ubica en el marco de la realidad mayor en que se da. Se hace necesario referir a los parámetros que se toma en el examen del fenómeno educativo. Por esto presenta dos niveles de análisis relacionados entre sí, teniendo en cuenta el universo del que se origina el estudio. Bien. A ver si hay alguien más que quiere continuar, ya nos queda poquito, somos un montón y quisiera que podamos, cada uno pueda tener un momento para dar su voz y practicar también la lectura adelante de sus compañeros y compañeras. Fabricio, ¿levantaste la mano, ya que es un varón? Bueno, ahí sigo yo. Bien. ¿Se escucha bien? Porque mi internet se corta por rato. ¿Sí? No, sí, se escucha perfecto. Bueno, nivel macro educativo. Alude al universo mayor en que se focaliza a la educación y al contexto de la sociedad. Estudia el modo en el que se relaciona con las diferentes esferas y subsistemas que componen la sociedad. Dimensión cultural, política, social y económica, etc. ¿Sigo con el otro o ahí nomás? Bueno, para que se comprendan los dos juntitos. Bueno, como dijimos, se dividía en dos niveles, tanto el macroeducativo y ahora el nivel microeducativo. El nivel microeducativo aborda el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el universo menor, los sujetos y las relaciones pedagógicas, la clase o el aula como un sistema, etc. Bien, muchas gracias. Entonces acá tenemos dos niveles de análisis para entender al hecho educativo, ¿no? Nos va a dar un nivel macro, o sea, algo mayor, entenderla la educación como una institución más dentro de la sociedad, y nos va a dar un nivel micro para entender el aula, la escuela, ¿no? Esto es importante que lo sepan, porque cuando hablamos de educación, también como cuando hablamos de política, los conceptos a veces tienen niveles. No es lo mismo analizar la educación desde lo social que analizar el hecho particular. Pero igual que esta relación compleja y dialéctica, ¿no? Lo general, ¿no? Se condensa en las prácticas particulares, y las prácticas particulares están contenidas, o sea, existen porque hay todo un universo exterior que las contiene, que las sostiene, que ellas están ahí y que las atraviesan. Es importante que entendamos, como dice el autor acá al principio, ay, a ver que no está cargando, que la actividad educativa es incomprensible si no se lo ubica en un marco de realidad mayor. Es decir, yo no puedo entender el aula si no entiendo la sociedad donde está ese aula. Bien, ¿continuamos? Keila, ¿levantaste la mano? Sí, profe. ¿Continúo? Bien, te doy la palabra. Sí, por favor. Se podría incluir en estos niveles de análisis el nivel institucional, que contra la mirada en la institución, que centra la mirada en la institución escolar, su organización, el currículum, el proyecto educativo de la institución, la dinámica y la cultura institucional, entre otras temáticas. ¿Querés seguir leyendo hasta el final porque ya nos queda poquito? Así vamos un poco más rápido. Bien. Estos niveles no deben ser considerados como cerrados o estáticos, pues lo que sucede en el mundo de las estructuras sociales y el sistema educativo en su conjunto reproduce en la vida cotidiana de las instituciones, como también en las experiencias personales. En la propuesta de estudio de los contenidos de la Cátedra Problemática Educativa, se utiliza fundamentalmente el nivel macroeducativo, pero vinculando las temáticas como las instituciones y los sujetos concretos. Bien, nos queda ahora solo la función social. Pero es un poco larga. Lo vamos a
a dividir en dos partes, así ya terminamos de leer y podemos pasar a la actividad. ¿Alguna compañera que quiera leer puede levantar la mano y a mí me va a aparecer su nombre? ¿Dayana? Sí, profe. Bien, te doy la palabra para que leas El hasta ese punto, sociólogo. hasta antes de donde El, dice soci- Durkheim. el sociólogo se quedó ahí, ¿no? Sí. El sociólogo francés Émile Durkheim realiza un aporte crucial a la educación, ya que a fines del siglo XIX aborda el hacer educativo con un papel social de importancia: garantizar la cohesión. Considero como equivalentes los conceptos educación y socialización, por lo que una socialización exitosa implica la interiorización de las pautas, las normas y los valores que son significativos para la sociedad. Define la educación como la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen del tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está específicamente destinado. Para Durkheim... Lo dejamos ahí y a ver, ¿alguien más que quiera ser quien cierre el texto? ¿Dónde se quedó, profe? Disculpe. Nos quedamos en para Durkheim, la educación. Para Durkheim, la educación es una Perdón, práctica orientada de... el nombre de este sociólogo es Emile Durkheim. Durkheim. Ese es el nombre, así se lee para que no tengan problemas. Es Emile Durkheim. Es un varón, se llama Emilio sería en castellano. Emile Durkheim. Bueno, hecha esta aclaración, te doy la palabra, compañera. Dice, la educación es una práctica social orientada a crear a un ser nuevo, el ser social en el ser individual, egoísta y asocial al que somos al nacer, con el objeto de verlos aptos para la convivencia en las sociedades modernas y civilizadas, reforzando así el surgimiento de los estados modernos, que como autoridad política constituye en el referente de los individuos y su identidad como ciudadanos. Sí, continúa hasta el final, por favor. Con el paso del tiempo, las concepciones educativas, las formas escolares y la función de la educación fueron modificándose. Al mismo tiempo, se fueron consolidando la idea de que la educación funciona como un subsistema social y está sujeto a las definiciones políticas y necesidades económicas. Se encuentra en un entramado entre las decisiones social, política e económica. Estas complejas relaciones serán abordadas en la última unidad. En el siguiente apartado se encuentra la concepción de educación como socialización y las bases que componen el proceso. Además, el análisis del discurso y la educación como un dispositivo específico para la reproducción social y cultural. Buenísimo. Muchísimas gracias, compañera, compañeros, a todos, todas los que leyeron. Muchas gracias. Bien, voy a volver a presentar lo que es el manual de estrategias didácticas para que volvamos a ver lo que es el mapa conceptual, y yo ahora les voy a dar unos 10 minutos para que puedan ir elaborando un mapa conceptual a partir de lo que fuimos leyendo, los conceptos que fuimos abordando. Y después vamos a ir viendo también si es que hay algunas dudas. Yo le voy a dejar que entonces unos minutitos. Primero, si es que hay alguna duda o una consulta sobre el texto. Yo no entendí lo último porque mi internet se corta, profe.
Hablaba O sea, de sale por rato Durkheim, y entra y está todo mal. hablaba sobre Durkheim, que es un sociólogo de la rama constructivista, era, ¿no, profe? No me acuerdo si era así. Estoy equivocada. A ver, no sé cómo lo dice acá. Bueno, hace hincapié en todo lo que es digamos, la educación, sobre la práctica, eso hablaba. La dimensión de cómo viene el ser humano y cómo transforma a lo largo del tiempo, digamos. Sí, lo importante de Durkheim, que yo lo señalé acá, es el concepto de educación, que es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. ¿Qué quiere decir? Que acá Durkheim es reproductivista, porque dice que las generaciones mayores tienen que educar a las más jóvenes, ¿no? Para que puedan aprender. Una socialización buena. Claro. Y entonces acá también habla sobre que como que uno nace malo, como si uno naciera egoísta, individual, y después nos va a convertir en un ser social. Durkheim, ya lo van a ver sobre todo en sociología de la educación, va a hablar de que la sociedad es un todo orgánico, entonces va a decir que la educación es elemental en la sociedad porque es la que educa a las generaciones nuevas. O sea, introduce, socializa a este recién nacido, este ser individual que acaba de nacer en las distintas etapas, lo socializa la familia, pero la escuela tiene una función importante porque va a transmitir lo que las generaciones adultas ya aprendieron. Ahí, eso es lo último que leímos y después se hace un adelanto de lo que va a ser el próximo texto, donde vamos a hablar específicamente de socialización, análisis del discurso, reproducción social y cultural, eso ya lo vamos a seguir viendo. ¿Alguna otra duda antes de que podamos pasar a la siguiente actividad? Disculpa, profe, yo quería preguntar nuevamente si podía aclarar el tema de lo que era la dialéctica, porque lo escuché en varios textos y parece que cada texto tiene su comprensión. ¿Qué era? ¿Qué? Perdón, justo como que se me cortó cuando dijiste. La dialéctica. La dialéctica. Bueno, yo lo que voy a hacer, es dejar de presentar primero. A ver. Bueno, no sé, parece que se me tildó un poco la computadora. A ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Logran escucharme? Sí, profe. Se escucha, sí, profe. Ah, bien. Pensé que estaba tildada. Bueno, ya como les comento, lo que es la dialéctica forma parte de la teoría marxista y es algo que lo van a ver a lo largo de la carrera. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver qué nos dice Internet sobre qué es la dialéctica, porque es importante que ustedes aprendan también a buscar, porque no siempre van a tener la posibilidad de tener a alguien a quien preguntarle. A ¿Profe? ver. Sí. ¿Qué significa a nivel institucional? El nivel institucional, ay, perdón, que no estoy pudiendo presentar una pestaña, ahí está. El nivel institucional tiene que ver con la parte más organizativa de la escuela. ¿Ves que habla de currículum, de planificación? ¿Qué era? Dialéctica. Significado. ¿Está dentro del nivel microeducativo? La dialéctica el nivel institucional es como un nivel intermedio. El nivel micro sería algo más como lo que pasa dentro del aula.
los individuos. Y el nivel macro sería algún nivel más social. El nivel institucional vendría a ser la escuela. Y a nivel macro sería el Ministerio de Educación. Sí, o lo social. Entonces entraría en el macro educativo. No, el nivel institucional es un nivel intermedio. No es el nivel macro, no es el nivel micro, porque el micro piénsenlo como lo que pasa dentro del aula. Y lo que vos decís sería dentro de la misma escuela. Sería dentro de la escuela. No me parece como un concepto, a ver, más fácil. Si no, igual yo se los voy a... Sería un ejemplo, profesora, como las reuniones institucionales, ¿cierto? Sí, sería como... No, pero acá habla del método dialéctico. La dialéctica tiene que ver, o sea, es como esto, los opuestos que se necesitan uno de otro. Acá veíamos estos polos opuestos que forman parte de lo mismo. Marx lo va a tomar, porque Marx es sociólogo y economista, y lo va a tomar desde el tema de la lucha de clases. Por ejemplo, él va a dividir la sociedad en lo que son el proletariado y la burguesía, ¿no? La burguesía son los que tienen los medios de producción, es decir, los que tienen las fábricas y las herramientas de las fábricas, y los proletarios son los obreros que no tienen nada más que su fuerza de trabajo. Entonces va a decir, los obreros necesitan ir a trabajar, entonces necesitan de la burguesía. La burguesía necesita quien trabaje en sus fábricas, entonces necesitan del proletariado. Son opuestos porque hay una lucha de clases. Los obreros quieren dejar de ser obreros y los burgueses no quieren dejar de ser burgueses. Entonces hay una lucha de clases. Él lo va a explicar así. Y el concepto de esta dialéctica tiene que decir que hay como unos contrarios, unos opuestos que se necesitan el uno del otro para existir, se complementan y forman parte de lo mismo. Recuerden estos polos, estas tensiones que nos va a dar la profesora que lo saca del autor Nassif. Estos polos contrapuestos hablan de algo real, algo ideal, algo individual, algo social, ¿no? Son parte de lo mismo, pero parecieran opuestos. ¿Cómo puede ser que la educación sea tanto ideal como real? Si son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, porque hay una relación dialéctica, de una necesariedad entre estos contrarios y estos opuestos. Pero me comprometo de buscar para la próxima clase un concepto que quede más claro, así que el próximo jueves traigo uno más acabado. Sí, Karina. Porque en el mismo texto dice la dialéctica, porque ambas funciones coexisten dentro de ellas, digamos. Digamos, lo que está explicando yo lo entiendo con la parte que sigue. Claro, sí, coexisten, aunque parezca que son dos cosas totalmente distintas, son parte de lo mismo. Profe, entonces podríamos decir que la dialéctica vendría a ser un tanto de la contradicción y la necesidad, digamos, de superar ciertos obstáculos o límites. Es decir, que en la educación, por ejemplo, si bien se presentan problemas, bueno, por así decirlos constantemente, pero que son necesarios abordarlos abordarlos en la educación. Como decía la compañera recién, el tema de ¿qué ejemplo de las reuniones institucionales había dicho? Ay, Perdón, Luciana, pero ese ejemplo me parece que lo dio la compañera para explicar lo que era el nivel institucional. Porque me costaba entenderlo, por eso le volví a meter el mismo ejemplo. Pero bueno, nada, era para saber eso. En sí es como trabajar la contradicción que se da, digamos, entre los dos polos, algo así. Podría Sí, ser. y no es algo a resolver tampoco, ¿no? Porque como imagínense, si una tiene contradicciones como persona, una institución tiene aún más contradicciones y son parte de la sociedad y las instituciones que la componen, las personas
tenemos contradicciones, pero esas contradicciones forman parte de la sociedad, por eso la sociedad es compleja. No todo es blanco o negro, ¿no? Hay toda una gama de grises que componen la realidad social. Entonces no se puede decir, la escuela no sirve para nada, o decir, la escuela va a salvar al mundo. ¿Entendés? Es como que ni la escuela no sirve para nada, ni va a salvar al mundo. No son las dos cosas, hay puntos intermedios. Y también en estos aspectos, en estos polos que nos van a dar, vamos a ver cómo no es ni lo uno ni lo otro, no es ni algo más, o no es ni algo ideal que solo existe en los libros, ni es solamente algo que nos pasa a cada uno de nosotros. O sea, la educación no es solamente esto que estamos viviendo ahora, pero tampoco es solamente lo que acabamos de leer, ¿no? Es cómo se mezclan estos dos polos opuestos. Esa es la relación dialéctica que hay. No sé si con ese ejemplo está quedando un poco más claro. ¿Profe? Sí, Edith. Yo le entiendo que es como que es la discusión que se entabla en estos dos polos precisamente, o sea, la dialéctica se genera en esa discusión, en el posicionamiento que se dan entre los dos polos y llegan a una dialéctica, a un diálogo para encontrar un punto en común o encontrar la verdad de esas tensiones. Yo lo entiendo así, no sé si está relacionado con eso, o sea, con el discutir, porque, digamos, las tensiones nos llevan a que en un momento dado tengamos que conversar sobre el tema. ¿Sí? Sí, pero es importante, Edith, que entendamos que no es que se va a llegar a una verdad o que se va a llegar a una conclusión, sino que estos elementos constituyen al hecho educativo, constituyen a la educación, son parte de la educación. Claro, pero por eso nos lleva a todo el tiempo a tener que dialogar, o sea, a hablar, a conversar, o sea, a ver si no me estoy haciendo entender, que a raíz de estas tensiones o de estos posicionamientos que hay, surge la dialéctica, o sea, surge el diálogo entre ambos polos, ¿sí? Si bien no se llega, porque precisamente como el individuo es parte de esto y siempre tenemos que estar enfocados en la realidad en la que vive, el tiempo social y todo lo demás, que ahí entraba el tema de la educación, por qué la economía, la política y todo lo demás se nombra en relación a la educación, porque digamos que nosotros reproducimos lo que el gobierno quiere, ¿sí?, para ese momento social, para ese momento en el que se está ejerciendo una determinada política dentro del país. Por eso se dice que siempre hemos sido el aparato reproductor del Estado o del gobierno en turno, ¿sí? Por eso es que está la dialéctica, el conversar, el dialogar para encontrar la solución o buscar un punto en común. Si bien por ahí no se puede llegar, ¿sí?, pero es, digamos, la dialéctica lo que nos lleva a analizar qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? Sí, Edith, yo lo que quisiera que quede un poco más claro, no sé si podría, ahí está, porque hacía un poco de rebote tu micrófono, que no siempre es, dialéctica no significa diálogo, ¿no? Dialéctica no significa conversar o teorizar sobre algo. En este sentido, dialéctica tiene que ver con dos polos de algo, en este caso de la educación, que componen al hecho educativo. Y que muchas veces esta tensión tiene que ver con algo que busca imponerse. Entonces no siempre es un diálogo de decir, bueno, llegar a un punto medio, sino es quién se impone sobre qué. Entonces, si bien hay esta lucha, porque a veces es como una convivencia, una coexistencia, pero a veces también es una lucha, por eso es una tensión. Una tensión no nos habla de algo que es pacífico o algo que es estático, sino algo que va cambiando, algo que es como, imagínense, algo que está tenso, algo que tira, algo que empuja, ¿no? Igual me comprometo de verdad para el próximo taller para buscar algún video o algún concepto que pueda ver de sintetizar mejor el concepto de dialéctica, pero de verdad les digo que lo vamos a seguir viendo. Es muy complejo, Marx tiene tomos y tomos para explicar la dialéctica y a veces es difícil como condensar
una idea en pocas palabras o entenderla así. Imagínense, esta es la primera vez que tenemos el taller, son nuestros primeros acercamientos a la educación o a la pedagogía, a la teoría educativa, entonces vamos avanzando de a poco. A veces queremos comprender algunos conceptos, pero es necesario que comprendamos otros antes. Sí, había levantado la mano Keila. Sí, bueno, todo lo que estaban diciendo sobre la dialéctica, mis compañeros, y bueno, usted, por ahí a mí se me ocurrió un ejemplo de lo que estábamos leyendo, no sé, o sea, quiero saber qué es un ejemplo, ¿no?, para la dialéctica. En esto, cuando en sociología se habla de imponer en educación, de imponer, y que también hay otro polo opuesto que sería el que la educación tiene que despertar ideas en los chicos, pero sin embargo nosotros imponemos como educadores. Es perfecto el ejemplo que estás diciendo, Keila, porque, y tiene que ver con esto lo que hablábamos de la reproducción o de la transformación. ¿Qué hacemos? Le damos a los estudiantes herramientas para que puedan liberarse, digamos, de aquellas contradicciones, de aquellas normas establecidas por la sociedad, pero al mismo tiempo tenemos que socializarlos, darles las herramientas para manejarse en esta sociedad. Entonces, uno puede decir, bueno, yo quiero que mis estudiantes aprendan a que se liberen de ciertos órdenes, que siempre hay alguien que tiene una relación de poder con el otro, pero si yo soy docente, tengo una relación de poder con mis estudiantes. Hay una contradicción, pero es necesaria y se convive porque hace años que vivimos con estas contradicciones, ¿no? Porque la sociedad en la que... Algo importante de Marx es aprender que hay conflicto y que el conflicto es parte de la sociedad, que no podemos negar el conflicto o esperar llegar a puntos medios, a que algo... No, siempre hay conflicto en la sociedad y ese conflicto tiene que ver con la dialéctica. Hay opuestos, hay luchas de intereses, hay aspectos que buscan imponerse sobre otros y esos forman parte de la sociedad en la que vivimos. Van a ver, ¿a qué se refiere con poder? Bueno, por ejemplo, hay diferentes, como hay distintos niveles de análisis, hay distintos niveles también del poder. Yo, por ejemplo, tengo poder sobre ustedes. Yo les digo algo y ustedes lo hacen. Yo tengo poder. Como tengo poder, también tengo responsabilidad. Tengo responsabilidad de brindarles la educación, de cumplir con el taller de lectura, de venir, de preparar la clase, pero también tengo poder, ¿no? Y hay distintos niveles de poder. A eso creo que me refería, porque creo que nombré, pero no me acuerdo bien en qué contexto. No sé si Eugenia ahí quedó, nos quedó claro. ¿A qué nos referimos? Gracias. Buenísimo. Bueno, yo había preparado, pero está buenísimo que discutamos, que nos planteemos preguntas, las cosas que no entendemos. Yo les comento, este es mi segundo año como adscripta, estoy practicando y estoy aprendiendo con ustedes al mismo tiempo. Como ustedes aprenden, yo aprendo lo que es la docencia, así que quizás no tengo todas las herramientas todavía y todavía toda la práctica, pero bueno, trato cada vez de que salgan mejores las clases, así que me comprometo para el taller próximo buscar una herramienta más clara para poder explicar el concepto de dialéctica. Y bueno, les comento, lo que yo había pensado es que podamos hacer un mapa conceptual, pero bueno, ya eso queda pendiente. Si ustedes lo quieren hacer, es una herramienta que les pude brindar para sistematizar el texto, para que podamos organizarlo. Recuerden volver a todos esos puntos que da al principio sobre qué habló el texto. Educación, pedagogía, la relación entre educación y pedagogía, los niveles de análisis, la función social. Vean, organicen esos conceptos, cuál se relaciona con cuál es un concepto más grande que abarca a los demás, y vayan organizando. Esto les va a servir para el trabajo práctico que tienen que hacer. Pueden hacerlo, pueden no hacerlo, es una herramienta que tienen para los textos y que les va a servir a lo largo de la carrera como
como les venía diciendo, pueden ir a rendir con esto, es una herramienta. Bien, son las 20:56. Bueno, Patricia, buenísimo. Son las 20:56 y yo quisiera cerrar los talleres pudiendo reflexionar con ustedes sobre qué aprendimos hoy, para qué nos sirve lo que aprendimos, o qué es lo que estoy empezando a aprender, para qué me sirve. No sé si hay alguien que quiera responder, puede hacerlo por el chat o puede prender el micrófono. ¿Qué sienten que aprendieron hoy? ¿Qué sienten que no sabían y que ahora están como, esto es algo nuevo? No sé si alguna. Compartir el documento por Word, que creo que sí lo conocía, pero nunca lo había practicado, que es una herramienta que brinda Gmail, es excelente, porque se puede, durante una llamada por Meet, ir modificando, y es una muy buena herramienta para los trabajos prácticos si vamos desarrollando en conjunto. Entonces yo pongo mi parte de lo que me gustó del concepto de la respuesta, y justo nos faltaba la otra parte que el otro compañero la respondió muy bien, entonces lo vamos agregando e ir uniendo así un trabajo. Me parece que está muy bueno. Esta herramienta sí la conocía, pero la verdad hace años en un curso me la habían enseñado, pero con Gmail, pero no sé si era de la misma forma. Pero me gustó aprenderla de nuevo y me sirve para ponerla en práctica para los trabajos prácticos, grupales sobre todo. Buenísimo, Leila, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra sobre algo que haya aprendido. Sí, les voy a pedir que si aprenden que sea cortito porque ya nos queda unos minutitos nomás. A ver, hay una pregunta. Los trabajos prácticos son en las comisiones, y las comisiones son por aula virtual o por WhatsApp. Y el tema de los encuentros, de decir que los profesores van a dar clases de consulta, eso yo todavía no lo sé, pero apenas lo sepamos y estén organizados, les vamos a hacer llegar los horarios y eso. Profe, otra consulta respecto a los trabajos. El material que tenemos que leer está todo en la UJU virtual. ¿Para cuándo lo leemos más o menos? Quería saber eso, o si solamente hacemos un cuadro. No sé si ya les dieron las consignas de trabajo práctico con la fecha de presentación. Sí, están subidas. Bueno, si ya tienen la fecha de presentación, ya tiene que estar leído y hecha las consignas para ese día. Así que si pueden, vayan adelantando, leyendo lo más pronto que puedan. Bien, gracias. Profe, una consulta. Sí. Yo me anoté para cursarla por el grupo de WhatsApp, digamos. Sí. Cuando entré a la aula virtual, no me sale la materia. Ni para descargar archivo, nada. Si vos ¿Está bien? si cursaste por WhatsApp, te va a llegar todo al WhatsApp. Todo al WhatsApp, bien. Si hiciste por aula virtual, tienen que ir a donde dice mis cursos, o sea, entran, ponen la clave, el usuario, les va a aparecer facultades, cursos, bla, 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 mis cursos. En mis cursos, ahí les va a aparecer aula tanto problemática educativa. Aula 1, 2, 3 o 4. Pero Bien, si bien. Sí, porque no me sale ahí, y esa era mi duda, como yo puse por WhatsApp, entonces todos por WhatsApp directamente, todo no te va a entro. llegar al WhatsApp. Bien, gracias. Y los grupos de los compañeros que hacen por WhatsApp, que tienen que hacer el trabajo práctico en grupo, ya les van a llegar la organización de los grupos. No sé si ya está o después los profes, las profesoras van a hacerles llegar. Bueno, les hago la última pregunta,
que para mí es la más importante. ¿Les gustó el taller? Sí, profe. Sí, profe. Estuvo bastante bueno porque Sí. nos sirvió para aclarar bastantes dudas y que por ahí, si lo agarrás por primera vez, resultan un poco complejos, entonces es bastante dinámico. Está buena la clase. Buenísimo. Todo lo que no entiendan o todo lo que crean que se puede mejorar el taller, si ustedes me mienten si no les gustó, a mí no me sirve que me digan la verdad, esto no me gustó, me aburrí, acá estuvo bueno y después ya me aburrí, esto se podría hacer mejor. Les recuerdo, yo estoy aprendiendo igual que ustedes, así que cualquier aporte que me puedan hacer al taller, a mí me sirve, pero enormemente. Y no tengan ningún miedo de decirme que no les gustó, porque bueno, por algo les estoy preguntando, no para decir, ay, miren cómo les gusta mi taller, sino para aprender de la evaluación que puedan hacer ustedes sobre este taller. Yo quiero que a lo largo del cursado del taller ustedes puedan ir evaluando también, ¿no? Cómo se va a desarrollar el taller. Más adelante en la carrera van a tener que evaluar a sus compañeros, a sus compañeras, cuando egresen las de ciencia de la educación, van a tener que evaluar también quienes hacen el profesorado de filosofía, van a tener que evaluar, entonces tienen que poder emitir juicios sobre algo, no solo me gustó, no me gustó, sino esta parte se puede mejorar, esta parte podría ser de otra manera, así que cualquier aporte que me puedan hacer, para mí me sirve para ir ajustando y planificando, que espero que cada vez mejor, los talleres. Profe, yo lo que quería aportar básicamente era que, por lo menos a mí en lo personal, me encantan los debates y, bueno, está bueno dar este espacio, pero ya nosotros con el conocimiento previo a saber el tema de que se va a tratar y armar un debate para sacarnos dudas. Buenísimo, Keila, entonces podemos pensar en otros momentos donde tengamos una instancia de lectura y otra instancia de debate, porque bueno, a veces no venimos con los textos leídos y está bueno que estemos en igualdad de condiciones. Sí, y acá hay algo de que dice Miriam que es muy importante, que los aportes que hagan ustedes también sirven un montón. No solamente pueden aprender de mí, sino que entre ustedes pueden aprender un montón de cosas. Quizás ustedes pueden dar mejores ejemplos, tengan formación en otros ámbitos y puedan dar explicaciones mucho mejores que las mías. Entonces, si ustedes tienen una opinión, algo que quieren decir, pueden decirlo porque de verdad, quiero que también el conocimiento sea un poco más horizontal, que no es que piensen que solo yo puedo enseñar, sino que acá todos y todas tenemos la posibilidad y pronto van a tener el deber de enseñar. Así que está bueno ir practicando también. Muchas gracias a todos, a todas, por asistir al taller. Voy a dejar de grabar. Y bueno, ya se van a estar subiendo